Entonces, con razón, ahorita márquelo aquí, con razón San Pablo viene a decirle a los Corintios, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 17, que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Estamos perdidos. Dice 1 de Corintios, porque el centro de la fe del cristiano está en la resurrección. Escúchelo. Y somos hallados falsos testigos. El 17. Y si Cristo no resucitó, Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Aún está en vuestros pecados. El 14, ¿qué dice? Y si Cristo no resucitó, Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. vana es entonces nuestra predicación, Vana es también nuestra fe. vana también es nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces dice Pablo, quitemos la resurrección y todo se desploma. La predicación, vana. La fe, vana. Estamos en nuestro pecado, estamos condenados. Porque la resurrección es que Cristo murió al pecado para darnos la gracia. O Cristo murió, mató a la muerte para darnos la vida eterna. Y si es mentira que Cristo resucitó, entonces qué cuento de vida eterna, apague y vamos, que esto se lo llevó quien lo trajo. ¿Me captaron la idea? Pero entonces Pablo dice, lo central es la resurrección. Pero el otro dato es, para incorporarnos a la resurrección con Cristo, tenemos que bautizarnos. Porque al bautizarnos, entonces volvemos otra vez, al bautizarnos nos unimos con la muerte de Cristo para resucitar con Cristo. Siga donde iba. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección tiene dos connotaciones, no una sola. Los protestantes dicen que es una sola connotación. La primera connotación que le da Pablo es la resurrección. Nosotros nos bautizamos y esa es la única que le da a los protestantes al bautismo. La única connotación que le da a los protestantes al bautismo es bautizarnos, la primera, para que así como Cristo murió, nosotros muramos al pecado. Por eso no se puede bautizar a un niño, porque el niño no tiene pecado. Para resucitar a una vida nueva, a una vida de gracia. No la resurrección del último día, sino a una vida nueva. O sea, cuando yo me bautizo, ya no tengo pecado. Aleluya, gloria al Señor, ya soy salvo. Por eso no me confieso, porque yo ya no tengo pecado, porque fui bautizado y entonces murió el pecado y resucité a la vida de la gracia. Esa es la primera connotación del bautismo que da Pablo. Pero ahí mismo, donde está la primera, está la segunda. Si la primera habla de que tenemos que morir al hombre viejo, o sea, al pecado, para nacer al hombre nuevo, al hombre de la gracia, a través del bautismo, también habla la segunda connotación. Con el bautismo yo muero como cualquier mortal y yo resucito como Cristo resucitó. Y entonces ahí es donde nos viene a mostrar que también vale para mayores o para niños el bautismo para resucitar con Cristo. Véanlo, Lupita, que no está en la Biblia. Dale. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte,
con el bautismo. Fuimos implantados con Él en la semejanza de su muerte. Así también los... Ahí viene, ahí también. Así también lo seremos. Así también lo seremos, y este es el pedazo que no leen los protestantes. En la de su resurrección. Así también lo seremos. En la de su resurrección. O sea que no solamente el bautismo sirve para el perdón de los pecados y quedar una nueva vida, sino también sirve para que podamos participar en la resurrección. O sea que San Pablo nos está invitando a usted y a mí a mirar por qué es tan importante el bautismo. Porque con el bautismo yo muero al hombre viejo y nazco al hombre nuevo. ¿Lo han escuchado? Es más, los protestantes lo dicen. Aleluya, gloria al Señor. Es que yo me bautizo adulto, porque con el bautismo yo muero al hombre viejo, ¿me entiende? Y entonces nazco al hombre nuevo. Bueno, le agarro la palabra, muero al hombre viejo. El hombre viejo estaba representado ¿por quién? En el Antiguo Testamento. ¿Quién era el hombre viejo? Que trajo el pecado al mundo, que fue culpable del pecado y de la muerte. Adán. ¿Y cuál es el hombre nuevo? Cristo. ¿El nuevo? Adán. Entonces, según San Pablo, y lo dice Primera de Corintios, no es mentira, no es invento mío, lo dice Primera de Corintios, capítulo 15, ya vamos a leer el versículo 45 en adelante. Y ustedes verán que San Pablo en Primera de Corintios, capítulo 45 en adelante, nos va a enseñar a nosotros qué es el bautismo. O sea, morir al hombre viejo para nacer al hombre nuevo. Y van a ver la conexión que hay en el bautismo con el hombre nuevo, que es Cristo. San Pablo lo va a desarrollar. San Pablo está hablando, todo el capítulo 15 va a hablar de la resurrección. ¿Te acuerdas que dice que si el Cristo no ha resucitado, van en nuestra fe? ¿Para qué todo eso? Pero bueno, entonces en el versículo 45 dice Pablo. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre. Primer hombre. ¿Estamos hablando de quién? Adán. Adán, alma viviente. Ahí está, ahí lo dice. Ahí lo dice, aleluya. Entonces estamos hablando del primer hombre, Adán. Alma viviente. Alma viviente. Capten. Alma viviente. Bueno, ustedes se acuerdan de Génesis, ¿sí? Que Dios sopló y le dio vida. Alma viviente. Dios le dio vida. El postrer Adán. El segundo Adán. Espíritu vivificante. El segundo Adán no es alma viviente. Es espíritu vivificante. O sea, que da vida. El primer Adán recibe vida. Y el segundo Adán da vida. No me pierda ahí. Que no está en la Biblia. Juan capítulo 5, versículo 26. El segundo Adán no es alma viviente, es espíritu vivificante. Mire cómo Juan lo dice. Juan 5, 26. Porque como el Padre tiene vida. Como el Padre tiene vida, atención. Así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. El Hijo tiene vida en sí mismo. No es como Adán. Adán recibió vida. Y Jesucristo, el nuevo Adán, tiene vida en sí mismo. Y el versículo 23, o no, 21. El 21. El 21 dice que no solamente tiene vida, sino que Él es el que da vida. A diferencia de Adán, que recibe vida, Jesús da vida. Escuchen. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida.
Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, así también Cristo, el Hijo, a los que quiere, da vida. ¿notan la diferencia entre Adán y Cristo? Cristo es el nuevo Adán, pero Adán recibe vida y Cristo es el que da vida. El Cristo es el viviente. ¿Se acuerdan que las mujeres cuando lo vieron en el sepulcro, se acuerdan qué le dijo a los varones que estaban ahí? ¿Por qué buscan entre los muertos? Al que vive significa al viviente, al que nunca muere, al que es eterno, al que da la vida, como Pablo, como Juan dice, da la vida que Él quiere. Él tiene vida en sí mismo. Por eso dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive para siempre, al eterno? ¿Por qué? Al que da vida, al viviente. Pero entonces volvemos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, para que ustedes vean la importancia de la resurrección que se nos da a través del bautismo. Entonces está hablando que el primer Adán está comparando el antiguo Adán, o sea, está hablando de la antigua creación, ¿se acuerda? Pero cuando Dios creó al hombre, la primera creación, ¿con quién fue? Con Adán. Y si dice que Cristo es el nuevo Adán, está hablando de una nueva creación. Nuevo Adán. O sea, aquel Adán, aquel hombre viejo era hombre mortal. Y el nuevo Adán es un hombre inmortal. Todos nosotros, y Jesús lo va a decir, gracias a Adán, al primer hombre, morimos. Pero gracias al segundo Adán, vivimos. Escuche, vamos al 45 otra vez y sigue. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán. Fue hecho, creación. Está hablando de la creación. Por eso el Nuevo Testamento viene a ser una nueva creación con Cristo. Alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea que en la primera creación, Dios da la vida a Adán. En la nueva creación, no le da la vida a Cristo, sino que Cristo es el espíritu viviente. Él es la vida. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. ¿Qué fue lo primero? Lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra. Recuerde que eres polvo y al polvo volverá. El primer hombre es de la tierra, Adán. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. No lo olvide. El segundo hombre es del cielo. ¿Por qué tenemos que bautizarnos? Para integrarnos a Cristo y no pertenecer al primer hombre que es terrenal, sino pertenecer al segundo hombre que es celestial. Sigue. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Como Adán, que era terrenal y pecó, somos los terrenales pecadores. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Pero si nosotros nos bautizamos, nos incorporamos a Cristo, con su muerte hemos muerto al pecado y con su vida, con su resurrección, hemos resucitado a una vida nueva. Y sigue. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Con el bautismo vamos a incorporarnos a Cristo y traemos la imagen del espiritual. Y aquí vienen algunas cositas que nos vamos acercando al 50. Ponga cuidado, siga. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Escucharon? ¿A qué se recuerda eso ustedes? La carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. ¿Alguna vez usted escuchó esa frase parecida? El que no renace del agua y del espíritu no entra al reino de los cielos, porque ¿cómo es? Porque lo que es la carne es, y lo que es espíritu,
Espíritu por eso le he dicho que tienen que nacer de nuevo. Ah, bárbaro. ¿Sí se acuerdan de eso? Hoy te lo vamos a leer, está en Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante. Miren, ¿por qué Jesucristo dijo, el que no renace del agua y del Espíritu no entra al reino de los cielos? ¿Por qué? Escuche, otra vez. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Por eso les digo que tienen que nacer de nuevo del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos, porque lo que es carne no puede entrar al reino de los cielos. Repítalo. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces entra el juego el bautismo. ¿Para qué me bautizo? Para que yo poder pasar a ser como el hombre espiritual y poder entrar al reino de los cielos. Ni la corrupción hereda la incorrupción. No podemos. Entonces volvamos a Juan capítulo 3, o vamos a Juan 3, donde Jesús le dice, si no nacen de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Por qué dice el Espíritu? Porque está hablando del hombre carnal, que era Adán. ¿Y el hombre espiritual quién era? Jesucristo. Y nosotros tenemos que ser como el carnal o como el espiritual. Por eso Jesús dice en Juan 5:3. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, Adán, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Cristo. Espíritu es. Y nosotros hemos nacido de la carne. Y nos asemejamos a Adán, que era carne. ¿Se acuerdan? Vamos a compararlo con el versículo 46 allá de 1 Corintios 15. Comparémoslo, 46 o 47, donde dice Adán es carnal y Cristo es espiritual. Lo que nace de la carne, carne es, ese era Adán. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es, eso es Cristo. ¿Lo tiene? ¿Cuál versículo es? El 49. 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero más atrás dice, el 47. El primer hombre es de la tierra. Carnal. Lo que nace de la carne, carne es. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Es espiritual. Y por eso entonces San Pablo va a decir que si la resurrección es tan importante, todos tenemos que bautizarnos. Y es tan importante el bautismo, tan importante, nos une tanto a Cristo, que dice Pablo, si ustedes piensan que el bautismo no es importante para morir con Cristo y resucitar con Cristo, versículo 29. Entonces dice Pablo, explíquenme, protestantes, si el bautismo no es importante para poder morir con Cristo y resucitar con Cristo en el último día, dice Pablo, que alguien me explique por qué se bautizan por los muertos. Escuchen. De otro modo, ¿por qué harán los... De otro modo... Eso, despacio, no se afane. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si el bautismo no es importante para resucitar con Cristo en el último día, dice Pablo,
de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, Si el bautismo no sirve para la resurrección, o si los muertos no resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? dice Pablo a los protestantes, si el bautismo no sirve para la resurrección, ¿por qué se bautizaban por los muertos si los muertos no resucitan? Aquí Pablo le está dando gran importancia al bautismo. Por eso dice, todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido sumergidos en su muerte para resucitar con Cristo. Pero si Cristo no ha resucitado, tampoco los muertos han resucitado. Y si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Para qué bautizarnos por los muertos si los muertos no resucitan? Claro está diciendo San Pablo que el bautismo es para que ustedes y yo podamos participar de la resurrección de Cristo. O si no, ¿para qué se bautizan por los muertos? De modo que lo que hoy estamos celebrando es la resurrección de Cristo. Sí. ¿Y cómo sabemos que participamos en su muerte y su resurrección? Porque todos nosotros hemos sido bautizados en Cristo. Y pregunto, ¿y los protestantes que no bautizan a sus hijos? ¿Qué les está negando? Participar con su muerte para participar con su resurrección. Pero el bautismo no es importante. Y dice Pablo, entonces, ¿para qué se bautizaban para los muertos? Si el bautismo no es importante. Si no sirve para la resurrección, ¿por qué se bautizan por los muertos? Si los muertos no resucitan, ¿para qué bautismo? ¿Para qué bautismo? Si los muertos no bautizan, no resucitan, si no existe la resurrección, si es vana nuestra fe y nuestra predicación, porque el bautismo no sirve porque la resurrección no existe, ¿para qué vamos a bautizar? Entonces dice Pablo, si la resurrección no existe, no vale el bautismo. Pero si si la resurrección sí existe, entonces sí vale el bautismo. Porque el bautismo nos incorpora a su muerte y nos incorpora a su resurrección. Por eso ustedes verán que hoy en el canto del Gloria, ¿qué hace la iglesia? Bendice el agua y recuerda las promesas bautismales. Y si hay alguien para bautizar, lo bautiza. ¿Por qué? El bautismo va unido directamente a la resurrección de Cristo. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero si Cristo ha resucitado, nosotros vamos a incorporarnos a la resurrección de Cristo a través del santo bautismo. Es ahí el daño que hacen los protestantes a la gente, porque no quiere que la gente bautice a sus hijos, los incorpore a la muerte y la resurrección de Cristo.